Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a fascinar, un tema que va más allá del brillo de las alfombras rojas y los aplausos del público. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es ese momento exacto en la vida de una persona que lo cambia todo, que marca un antes y un después de manera irrevocable? Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, uno que por su naturaleza inesperada y su profunda repercusión, se convierte en la prueba de fuego que redefine lo que creíamos conocer. Y sí, estamos hablando de un instante crucial en la vida de nadie más y nadie menos que Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero cuya historia personal revela una profundidad y una complejidad que van mucho más allá de las cámaras. ¿Listos para descubrir cuál fue ese mejor momento de su vida, que vino acompañado de una prueba inesperada, y que transformó su camino de una manera tan significativa? Si la intriga ya les ha picado y sienten esa curiosidad por desentrañar las capas ocultas de una estrella, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que se viene, porque esto se pone muy interesante. ¡Vamos allá! Hoy vamos a desgranar uno de esos capítulos de la vida que parecen sacados de una novela, pero que en realidad son la pura y dura realidad, con todas sus contradicciones y matices. Hablaremos de esos instantes que nos sacuden, que nos obligan a replantearnos todo lo que dábamos por sentado, y que paradójicamente terminan por ser los más valiosos y formativos. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, ha vivido uno de esos momentos definitorios. Y no se trata de un simple reconocimiento de premios, ni de un éxito arrollador en taquilla, aunque esos también son componentes innegables de su increíble trayectoria y el resultado de su talento y dedicación. Nos referimos a algo mucho más personal, algo que puso a prueba su fortaleza interior, su carácter inquebrantable y su visión de la vida de una manera que pocos podrían imaginar, desafiando las expectativas y las percepciones preconcebidas que el público pueda tener de él. Imaginen esto, ustedes están en la cima del mundo. La vida les sonríe en cada aspecto, la fama es una compañera constante y, a menudo, abrumadora. El trabajo no para, los proyectos se suceden a un ritmo vertiginoso, y el cariño del público es un torrente que parece imparable. Todo parece perfecto, ¿verdad? Un sueño hecho realidad. Pero ¿qué pasa cuando de repente en medio de esa vorágine de éxito y reconocimiento, aparece un obstáculo que no esperaban en absoluto? Un desafío que no tiene nada que ver con los guiones, con las cámaras, con los flashes de los paparazzi, ni con las exigencias de la industria del entretenimiento. Algo que te obliga a mirar hacia adentro, a conectar con tus raíces más profundas, con tus valores más esenciales, y a cuestionar la dirección que está tomando tu vida. Para Can Yaman, ese momento llegó y fue, sin duda alguna, una auténtica prueba de fuego, un punto de inflexión que redefinió su camino. Seamos completamente honestos, la vida de las celebridades a menudo se presenta en los medios de comunicación como un camino de rosas, un idílico sendero de glamour, opulencia y aparente ausencia de preocupaciones. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es infinitamente más compleja y llena de matices. Detrás de cada sonrisa perfecta capturada por las cámaras, de cada entrevista aparentemente impecable y fluida, pueden existir luchas internas significativas, presiones inmensas que trascienden lo público, y momentos de profunda reflexión y autoevaluación. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy en este vídeo, como un evento inesperado, lejos de ser un tropiezo, puede convertirse en el catalizador de un crecimiento personal monumental, y cómo, paradójicamente, puede llegar a ser considerado el mejor momento de su vida, a pesar de las inherentes dificultades y la incertidumbre que conllevó. Can Yaman, un nombre que se ha convertido en sinónimo de carisma arrollador, de un físico impresionante que ha capturado miradas en todo el planeta, y de un talento actoral que le ha abierto las puertas de mercados internacionales. Ha logrado una carrera meteórica. Desde sus inicios en su Turquía natal hasta su salto a la fama global, su trayectoria ha sido un torbellino de éxitos rotundos. Pero como decíamos, la vida tiene maneras muy particulares y a menudo sorprendentes de presentarnos giros inesperados. Y en el caso de Can, esa sorpresa llegó en forma de una situación que lo sacó drásticamente de su zona de confort, lo obligó a confrontar aspectos de sí mismo y de su futuro que quizás había dejado en un segundo plano, e impulsó una reevaluación profunda de sus prioridades vitales y profesionales. Muchos de ustedes, sin duda, lo conocen por sus inolvidables roles en series turcas de gran éxito internacional como Erkencikus o Dolunay.
En ellas ha interpretado a personajes carismáticos, a menudo románticos y con una fuerte presencia escénica, que han cautivado a audiencias de todo el mundo, desde Europa hasta América Latina. Su popularidad trascendió fronteras de manera espectacular, convirtiéndose en un verdadero fenómeno internacional, especialmente en países como Italia y España, donde su legión de seguidores es inmensa. Pero la historia que nos ocupa hoy, la que revela su mejor momento a través de una prueba inesperada, va mucho más allá de la pantalla, del personaje que encarna. El mejor momento de su vida, esa prueba inesperada que transformó su trayectoria, se relaciona directamente con un giro importante en su carrera y sobre todo en su enfoque vital. Muchos de ustedes habrán notado un cambio sutil pero perceptible en su trayectoria en los últimos tiempos. Un alejamiento gradual de ciertos proyectos que antes parecían su camino natural y un acercamiento a otros de naturaleza más personal, con un enfoque renovado en su identidad, en su formación y en aquello que realmente le importa a un nivel fundamental. Y esa profunda transformación no ocurrió de la noche a la mañana, como por arte de magia. Fue el resultado directo de una experiencia que, si bien pudo haber sido emocionalmente desafiante y conceptualmente compleja, terminó por ser profundamente enriquecedora y definitoria. Nos referimos a su incursión más profunda en el mundo de la moda, sí, pero sobre todo, y esto es crucial, a su regreso a sus raíces, a su formación académica, y a una pasión que llevaba latente desde mucho antes de ser un ídolo de masas: su amor por el derecho. Sí han oído bien, y esto es lo que hace este momento tan fascinante y revelador. Can Yaman no es solo un actor de éxito internacional, él es también un abogado con una sólida formación académica. Y fue precisamente este regreso consciente y decidido a ese ámbito, a esa disciplina rigurosa que lo formó intelectualmente antes de dedicarse por completo a la actuación, lo que marcó un punto de inflexión crucial y personal en su vida. Piensen en la inmensa presión que implica estar constantemente bajo el escrutinio público, de ser juzgado por cada paso que das, por cada declaración que haces, por cada elección personal que realizas, especialmente cuando te conviertes en una figura pública de su magnitud. En ese contexto, tomar la decisión de pausar, de reevaluar la dirección de tu vida profesional y personal, y de regresar a algo tan sólido, fundamentado y académicamente exigente como el derecho, es una muestra de valentía excepcional y de una profunda autoconciencia. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, ni una simple distracción, sino que surgió como una respuesta orgánica y necesaria a una necesidad interna de reconectar con su identidad más auténtica, de encontrar un equilibrio vital y profesional entre el personaje público que el mundo admira y la persona privada que busca su propio camino y significado. La prueba inesperada en este contexto, por lo tanto, no fue un evento dramático en el sentido tradicional de la palabra, como un escándalo o un accidente. Fue más bien una confrontación interna, una profunda introspección sobre su propia identidad, sus aspiraciones a largo plazo y la dirección que estaba tomando su vida. Después de alcanzar un éxito masivo y global como actor, es natural, incluso saludable, que surja la pregunta existencial: ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde seguir cuando ya se ha alcanzado la cima de un campo específico? Para Can, la respuesta a esta pregunta no estaba en simplemente seguir la corriente del éxito y la fama en la actuación, sino en explorar otras facetas de sí mismo, en cultivar sus diversas pasiones e intereses. Su incursión en el mundo de la moda, de la mano de marcas de renombre internacional, demostró su versatilidad, su indiscutible atractivo y su capacidad para reinventarse en diferentes ámbitos del espectáculo y el estilo de vida. Sin embargo, fue su decisión de volver a sus estudios y a la práctica del derecho, aunque sea de forma paralela, como un medio de exploración intelectual o incluso como una vía potencial para el futuro, lo que realmente destaca y eleva este momento a la categoría de mejor momento, a pesar de los desafíos. Es un recordatorio potente y valioso de que el éxito no siempre se mide en términos de aplausos, galardones o cifras de audiencia. A veces el mayor y más auténtico éxito reside en la capacidad de ser fiel a uno mismo, de cultivar diferentes talentos y pasiones, y de no tener miedo de cambiar de rumbo o de diversificar caminos si eso es lo que el corazón y la mente te dictan. Imaginen la cantidad de energía, disciplina y dedicación que se requiere para mantener una carrera actoral tan exitosa y demandante a nivel internacional, y al mismo tiempo sumergirse de nuevo en el mundo académico, en el rigor intelectual y la complejidad del estudio y la práctica del derecho. Esta dualidad, esta ambición de explorar diferentes caminos del conocimiento y la expresión, es lo que hace que este momento en la vida de Can Yaman sea tan fascinante y digno de análisis.
No es solo un mejor momento porque le haya traído nuevos proyectos o un tipo diferente de reconocimiento, sino porque le ha permitido crecer exponencialmente como persona, como profesional en múltiples facetas, y como individuo con una visión más completa y rica de la vida. Ha demostrado de manera contundente que el aprendizaje nunca termina, que siempre hay espacio para explorar nuevas pasiones, incluso aquellas que parecen alejadas de la industria principal, y que la autenticidad es, sin duda alguna, la clave para una vida plena y con propósito. Además, este regreso consciente a sus orígenes intelectuales y profesionales también le ha permitido redefinir su relación con la fama y con la percepción pública. En lugar de ser simplemente visto y admirado como un ídolo de masas o una figura unidimensional enfocada únicamente en su apariencia y su carisma en pantalla, ha comenzado a proyectar una imagen mucho más compleja, multifacética y profunda. Esto le permite conectar con un público más amplio y diverso, que valora no solo su atractivo físico y su talento interpretativo, sino también su inteligencia, su determinación, su curiosidad intelectual y su audacia para seguir sus propias reglas y explorar caminos menos transitados. La prueba inesperada, por lo tanto, se transforma aquí en una oportunidad invaluable. La oportunidad de demostrar que es mucho más que el personaje que interpreta en la pantalla, que su valía va más allá de los aplausos y los contratos millonarios. La oportunidad de reconectar con sus valores fundamentales, de encontrar un propósito más allá de la superficialidad y la efímera naturaleza del estrellato, y de construir un legado que abarque diferentes áreas del conocimiento, la expresión y la contribución a la sociedad. Este enfoque vital y profesional de Can Yaman nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido limitados por las expectativas de los demás, por los roles que la sociedad espera que desempeñemos, o por las etiquetas que nos han impuesto desde jóvenes? ¿Cuántas veces hemos tenido la tentación de explorar un camino diferente, de seguir una pasión oculta, pero el miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, o el miedo a decepcionar a otros nos ha paralizado? La historia de Can Yaman nos inspira a ser valientes, a atrevernos a perseguir nuestras pasiones, sin importar cuán poco convencionales o alejadas parezcan de nuestro camino actual. Su decisión de abrazar esta dualidad fascinante entre la actuación y el derecho no solo ha enriquecido su vida personal, aportándole una nueva dimensión de satisfacción y propósito, sino que también ha aportado una nueva profundidad y matiz a su trabajo actoral. Un actor que entiende la lógica, la argumentación, la estructura del pensamiento y la complejidad de las leyes, puede aportar una perspectiva única y enriquecedora a sus interpretaciones. Puede dotar a sus personajes de matices, de una mayor complejidad psicológica y de una autenticidad que van más allá de lo que está escrito en el guión, creando personajes más tridimensionales y memorables. Así que, en resumen, ese mejor momento de su vida, para Can Yaman no fue un instante de éxito fácil y predecible, sino una encrucijada vital, un punto de inflexión crucial. Fue la prueba inesperada que lo llevó a redescubrirse a sí mismo, a honrar su formación intelectual y su ambición, y a demostrar de manera contundente que el crecimiento personal es un viaje continuo, repleto de sorpresas, de desafíos y de oportunidades maravillosas. Fue el momento en que decidió tomar las riendas de su destino, ser el arquitecto de su propio camino, explorando todas las facetas de su ser y demostrando que la autenticidad, la valentía y la búsqueda constante de conocimiento son el verdadero camino hacia una vida plena y significativa. Es un recordatorio poderoso y necesario de que detrás de cada figura pública que admiramos, detrás de cada estrella que brilla en el firmamento del entretenimiento, hay una persona con sus propias inquietudes internas, sus propias ambiciones profundas y su propia búsqueda incansable de significado y propósito en la vida. Y en ese sentido, la historia de Can Yaman nos enseña una lección invaluable, que el éxito más duradero, el más satisfactorio y el más auténtico es aquel que se construye sobre una base sólida de autoconocimiento, valentía para ser uno mismo, y una voluntad inquebrantable de seguir aprendiendo, explorando y evolucionando a lo largo de toda la vida. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta mirada más profunda y detallada a un aspecto fascinante y revelador de la vida de Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les inspira esta historia de valentía y autodescubrimiento? ¿Han vivido ustedes alguna prueba inesperada en sus vidas que, a pesar de las dificultades iniciales, haya resultado en un mejor momento que les haya transformado positivamente? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus experiencias personales, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, si les ha aportado algo valioso, por favor,
no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellas personas a las que creen que esta historia podría inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, porque tenemos muchas más historias fascinantes y reflexiones interesantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!